¿Qué pasó, Chela? Soy Maicis Miguel Esquivel y estamos otra vez en un nuevo episodio de Tirando Verba, el podcast donde no sabemos nada, pero aprendemos de todo. Hoy nos vamos a adentrar en un mundo que para muchos quizás sea extraño y para otros esté olvidado, pero para otros cuantos sea la mayor belleza que puede haber en el mundo. Un mundo colorido, un mundo de restauración, un mundo de historia. Y para eso es un episodio muy especial para mí porque es la primera vez que grabo con una persona que yo no conozco de antes. Así que espero que lo disfruten y con nosotros está el artista plástico Ricardo Sass. ¿Cómo estamos, Ricardo? Pues muy bien, muchas gracias. Bienvenidos virtualmente aquí a mi natal Chalchuapa, El Salvador. Y pues aquí en el taller de arte me siento muy honrado de tener a la juventud, como lo es Miguel, un nuevo amigo. Espero que esta no sea la primera ni la última vez que tengamos una plática, no solo virtual, sino que en vivo en un futuro. Me encantaría exponer en Canadá. De hecho, anteriormente, hace como unos 3 años antes de la pandemia, me habían invitado Cancillería para poder exponer en Canadá. Entonces, esa es una pequeña espinita que hay que sacarla para llevar el talento de El Salvador a las frías tierras de Canadá. Así que muchas gracias y bienvenidos a su casa de arte. Realmente una casa muy fría aquí, Ricardo, porque la verdad aquí nos estamos congelando. Hoy estábamos a -7, hoy estamos grabando el 4F, el 4 de febrero, y estábamos congeladísimos ahí afuera. Pero como ya lo escucharon, Ricardo es un artista plástico salvadoreño, de pura casa, para esas personas que pensaban de que el arte estaba olvidado en El Salvador, pero hay referentes, hay personas que todavía o luchan por mantener esa cultura artística en nuestro país. Y por eso traje a Ricardo, porque él es un experto y yo quiero que nos hable acerca de todo un poco sobre el arte de El Salvador, sus opiniones, sus nuevas visiones, su manera de él de ver el arte y de que él se especializa también en las restauraciones y todo eso. Pero antes de empezar, queremos conocer un poco más a Ricardo. Ricardo, cuéntanos por favor cómo fue de que tú empezó esta espina del arte en tu vida? ¿Cómo fue esto? Empecé a los 11 años, que yo tengo más uso de razón. Siempre en otras entrevistas hago este pequeño preámbulo. Yo vengo de una familia de maestros de escuela, entonces siempre hubo en mi casa música de marimba en especial, música de guitarra. Mi papá la toca. Siempre hubo libros, siempre hubo literatura, siempre hubo pintura y dibujo. Entonces aquel pequeñito de 11 años empezó jugando, marcando en las paredes, marcando en cualquier página de papel bond en aquel entonces. Y mis papás vieron que había una habilidad. En los cursos de verano a fin de cada año, pues yo fui parte de una academia, una pequeña academia acá en Chachuapa. Estuve por 5 años trabajando con mi primer maestro y él me introdujo en lo que fue el dibujo al carboncillo, el dibujo anatómico, el dibujo a mano alzada en especial, carboncillo y lápiz. Pues se fueron los 5 años y yo decido entrar a la universidad, pero había un pequeño como impasse en los años de 1900, para ser más exacto, en la década de los 90, para ser más exacto, cuando yo entro a la universidad, pues yo no tuve un estudio previo de lo que yo quería. A mí siempre me gustó el arte, siempre me gustó el diseño, siempre me gustó la arquitectura, la historia, pero no sabía en qué enfocarme. Entonces, eh, entro a la universidad, doctor José Matías Delgado, a la carrera de licenciatura en diseño gráfico. Era completamente diferente a lo que yo esperaba, pero me formó. Eh, no me recibí por azares del destino o por deficiencias académicas mías, por ser, no sé, un soñador que quería más, quería pintar y no quería estar encajonado en una oficina de diseño. Eso no es excusa, pero eh, empiezo a pintar, empiezo a pintar, empiezo a estudiar idiomas y estudio relaciones públicas, que también es funcional, es fundamental para un artista o para cualquier persona, que haya buenas relaciones públicas, que haya una buena manera de relacionarse con cualquier ámbito.
estudio relaciones públicas y comunicaciones y pintaba. Pero en ese momento yo estaba como ligeramente separado del arte porque yo lo que quería era pintar, lo que quería era crear. Y, y pues pasa el tiempo. Mi primera escuela fue el costumbrismo. El estilo del costumbrismo es más autóctono. Ahora pues es otro estilo el que yo hago y el que les infundo a mis estudiantes, pero eso cada quien tiene que sacar su propio estilo. Bueno, el punto es que a largo rasgo, ¿verdad? Eh, Me ve una persona, mi trabajo, y me dice, Ricardo, me encantaría que se siguiera perfeccionando en el arte. Lo quiero patrocinar. Entonces le digo que sí. Y me dice, lo voy a becar a que siga estudiando la anatomía, que siga estudiando los colores, que siga estudiando la historia del arte, etcétera. Bueno, así de fácil, así de increíble como se puede escuchar, y obtengo una beca para estudiar en el Centro de Arte de Florencia, en Italia. Fue maravilloso porque yo no había estado nunca pues en Europa, en la cuna del arte en Florencia. Todas las esquinas, todos los lugares, todos los cafés, todo es arte. Todo, absolutamente todo. Desde la música, la escultura, la escritura, la pintura, ni se diga, en las piazas todo el mundo dibujando. Entonces me maravillo, quedo enamorado completamente del arte. Eh, Tengo el honor de haber estado con la maestra Lucietta Risolti, que fue un parámetro muy importante para mi despegue como artista hoy en día. Y ella en su momento, en su juventud, fue asistente de, pues ni más ni menos que del gran Pablo Picasso. Y pues fue algo muy increíble, muy importante escuchar de viva voz anécdotas de el maestro Picasso, de escuchar historietas que ella contaba que conoció a grandes de la época. Ella en ese entonces ya tenía 77 años más o menos. Ahora pues ya es una persona mayor. Y estando en el Centro de Arte de Florencia, pues no salí tan malo entre los grupos de los becados y obtengo un aporte más para estudiar historia del arte en Atenas, en Grecia. Entonces de ahí vamos por otro tiempo a Atenas y me enamoro de lo que es la restauración, de lo que es una técnica que allí se usa mucho, que se le denomina la pictoescultura, que es temas varios con relieves, con altos relieves, y eso da una exquisitez increíble a la pieza. Me enamoro totalmente de los colores terracota, de la paleta tierra. Entonces, esa es ahora mi tono de paleta. Tierras, cafés, amarillo ocre, eh, sienas, siena tostado, etcétera. Entonces, estando ese tiempo en el Mediterráneo, eh, fue maravilloso. Regreso en el año 2007 y con la ilusión bajo el brazo y colores bajo el brazo, queriendo fundar y vivir del arte y hacer mucho. Mucha gente me decía que eso era una locura, que eso era una ilusión, que eso solamente se podía ver en las películas, en las series y no en la vida real. Pero contra viento y marea nos decidimos a crear el taller estudio arte en las manos en Chalchuapa, porque yo sé que no soy el único, porque hay mucho talento acá en Chalchuapa y en El Salvador. Pero como yo siempre digo, hay que creernos lo que somos. Si somos médicos, hay que vivir, vestir, hablar, comer como médico. Si somos pilotos, si somos profesores, si somos ingenieros o si somos zapateros. Entonces yo trato de comer, vivir, vestir, hablar como lo que soy. Un pintor, un artista plástico y ahora pues un maestro de arte. Tengo a pequeños, adolescentes y a grandes que vienen al taller de arte con la ilusión de pintar, con la ilusión de salir del diario vivir tan agobiante en el cual estamos hoy en día. Y pues yo siempre hago la broma que de la puerta hacia afuera que quede todo y de la puerta hacia adentro, pues que lleven los sueños, la copa de vino, los quesos,
las paletas, los caballetes, la ilusión, el amor, la sensación, porque adentro es donde vivimos un espacio diferente para poder reproducirlo en la vida real. Y si estamos bien nosotros adentro, pues vamos a poder estar bien con el resto que nos acompaña. Entonces, eso es en sí en un esbozo de casi 30 años de lo que es el pintor Ricardo Saz. Una pincelada de historia, Otra podríamos. pincelada, sí, Sí, totalmente. pero me gusta, la verdad, y como pueden ver ustedes, bueno, y los que están escuchando el podcast, es una persona que realmente ama el arte. O sea, Gracias. ama de lo que dice, se escucha en su voz la gana de querer expresar la historia y poder transmitir toda esa información que tiene usted o todos esos colores que tiene en su paleta, ponerlo en un lienzo a los demás. Sí. Por ejemplo, ya que yo tenía una pregunta aquí de que cuáles habían sido sus momentos clave como en su carrera como pintor o maestro del arte, que nos pudiera contar un poco. Pero antes de eso, yo quisiera que me contaras cómo miras tú la diferencia, quizás abismal puede ser, entre esa Italia, esa Atenas en el nivel cultural de arte con el que tenemos nosotros aquí en El Salvador. Lamentablemente sí es abismal. Lamentablemente es abismal. ¿Por qué? Pues acordémonos que son siglos de historia. Acordémonos que son muchos años de preparación musical, pictórico, teatral. No digo que en América, en Centroamérica, en El Salvador no lo haya, sí lo hay, pero se ha ido perdiendo, se ha ido desvaneciendo por mil y un motivos que no podré contestarlo a viva voz, pero sí puedo decir que hay un abismo increíble porque la literatura tiene mucho que ver, Okay. la música tiene mucho que ver. A mí me parecía tan maravilloso, extraordinario ver en cualquier plaza, en cualquier autobús, en cualquier metro, en cualquier lugar, a jovencitos, a medianos y a grandes leyendo. ¿Qué estaban leyendo? No lo sé, lo estaban leyendo. Estaban inculcándose con algo, ingeniería, física, historia, lo que fuese, pero estaban leyendo. Pero en nuestro medio, lamentablemente, muchos jovencitos o muchos adultos no les gusta leer, les aburre leer. Ay, yo me canso para leer, yo no entiendo para leer. No, lo que pasa es que no hemos encontrado el punto exacto que nos va a apasionar la lectura, ya sea de historia, de política, de matemática, de astronomía, de agronomía, de lo que fuese, pero hay que leer. Entonces, contestando la pregunta, sí es un abismo increíble porque nosotros mismos nos ponemos las barreras, porque no copiamos lo bueno. Ojo, no copiamos lo bueno, no copiamos el buen vestir, no copiamos aprender otro idioma. La mayoría de personas en Europa o en Canadá, supongo, no me dejará mentir, hablan dos o tres idiomas. Y eso es fundamental, porque en Quebec se habla uno, en Montreal se habla otro, y cierto. Sí. Entonces, así es en Europa, italiano, francés, español, etcétera. Pero en América, en Centroamérica, difícilmente nuestros jóvenes dominan un poco el habla inglesa. Dicen, ay, no, yo no entiendo mucho el inglés, ay, me da una pereza terrible. No, entonces, ¿por qué? Porque copiamos otras cosas que no son las que nos van a sacar adelante. Algo muy importante que yo lo comento cuando se me da la oportunidad. En los años 20, en los años 20 del siglo XX y para atrás, a El Salvador se le conocía como la París de Centroamérica, porque sus presidentes, su gobierno traía mucho extranjero como escultores, como arquitectos, como ingenieros para decorar lo que ahora se está rescatando del famoso centro histórico. Ahora se están dando cuenta de muchos lugares que los hizo el arquitecto Ferracuti, el arquitecto Pascal y muchos otros. Muchas piezas del cementerio de los ilustres fueron traídos de mármol de Carrara, de la montaña de Carrara, de Italia, ya sea por encargo de las familias pudientes o de la gente que quería tener algo diferente, lo mandaban a traer las piezas de las plazas, los balcones con su mampostería, los hierros forjados,
las láminas troqueladas que las traían de Bélgica, los chandeliers que venían de Bélgica, de Holanda. Entonces, ¿en qué momento se perdió todo eso? Yo, como siempre también hago la broma, no estoy en contra del progreso, como dice la canción aquella, ni de la tecnología, pero de lo que sí estoy en contra es que por qué en otras latitudes, Boston, Canadá, Filadelfia, Italia, Grecia, España, se conservan, se conservan esos monumentos, se conservan esas calles empedradas, se conservan esa, Patrimonio. ese patrimonio cultural, gracias, ese patrimonio cultural. Y aquí difícilmente tenemos el Teatro de Santa Ana, muy lindo, bendito Dios, que lo rescató a Paculsa en los años 80. Está el de San Miguel, eh, Francisco Gaviria, Sí, creo que sí. se me escapa, perdón si me confundo con el nombre, y el de San Salvador. Bendito Dios, repito, el centro histórico se está rescatando y unas arquitecturas preciosas. Entonces, ¿por qué no copiamos lo bueno? Ah, no, andamos copiando otro tipo de acento para hablar de las telenovelas, de narcotraficantes. Andamos copiando otra vestimenta, un corte de cabello diferente. Perdón, yo les enseño a mis alumnos que está bien, tenemos que tener ese abanico de conocimiento, pero que no nos rija como salvadoreños. Mucha gente no sabe por qué se le llama guanaco al salvadoreño y lo confunden con un animal de Sudamérica. ¿Por qué? Porque no leemos. Mucha gente no sabe que el himno de El Salvador quedó en tercer lugar en una competencia en los años 50 a nivel mundial. No lo saben. Entonces, piensan que solamente somos 21 kilómetros, 21,000 kilómetros cuadrados, cuando que es más, El Salvador es mucho más. No saben por qué don Pancho Lara escribió Las Cortadoras, por qué el carbonero, no, lo repercutimos y decimos, ay, qué bonito, pero no sabemos la historia. ¿Por qué? Porque no leemos. Entonces, contestando y terminando, el abismo es grande, porque también nuestras escuelas no nos inculcan la lectura. Mi primer libro fue a los 10 años y yo les exijo a mis muchachos que hablemos de historia, que hablemos de arte, quién fue Amadeo Modigliani, quién fue Paul Manet, y todos esos temas, y también quién fue don Salvador Salazar Arrué, quién fue don Valero Lecha, que son nuestros pintores, quién fue Noé Canjura, quién fue Pablo López, o quién es Pablo López, porque está vivo, un maestro terrible para la pintura, quién fue Claudia Lars, quién fue Julia Díaz, son nuestros pintores, no solamente nuestros deportistas, que vaya también que nos han dado un palmarés a nivel extranjero, pero también saber quién fue el coronel Castellanos, que lo han comparado con el alemán que sacó a tanto judío, Sí. Oscar Schindler. Oscar Schindler. El coronel Castellanos estuvo como agregado cultural en la Europa nazi. Entonces, él sacó a muchos. Por eso muchos extranjeros decían acá, es que él es turco, pero no, venían de Líbano, pero venían con pasaporte turco. Entonces, cuando venían acá, decían, es que él es de familia turca. Pero no, esa es otra historia. Entonces, lamentablemente no leemos, mi estimado Miguel. No leemos. Porque, ay, déjeme ver qué tan grueso es el libro, dicen muchos. Ay, no, me va a aburrir. Mejor no, mejor no. Mejor cuénteme más o menos lo que dice. O miro un video o Entonces, me escucho un audiolibro. o miro un video o escucho un audiolibro. Totalmente. Totalmente. Y en eso, créame que lastimosamente, cuando uno se viene a dar cuenta, cuando te venís a este tipo de países o incluso allá y te venís a enfrentar con cosas de que tenés hambre de aprender algo y empezás Sí. a meditar, ¿por qué no leí esto? Yo pude haber Uh leído -huh. esto aquí, leer esto acá, después te viene el arrepentimiento. Pero mucho tiene que ver también a veces de que los grupos, los círculos de los jóvenes, que en los que yo pude haber estado, en los que son mis amigos, entre cada uno se miran que uno está leyendo algo y ya empiezan, mira este que está leyendo, mira esto y eso y eso, y eso viene bola de nieve, hasta que no leemos.
Y cuando vamos al total. examen, porque yo me leí la Ilíada, la Odisea, porque a mí me gusta la mitología griega, pero así no me gusta mucho, pero a la vez siento que puedo aprender más. Y por eso fue que leía ese Exacto. tipo de libros. Pero a la vez había muchas personas, muchos de mis compañeros, incluyéndome a mí, que yo pude haber leído otro tipo de libros para el examen de lenguaje, pero ¿qué pasaba? Llegabas, leías más o menos un resumen, hacías el examen. Después hacías el segundo examen de otro libro y mirabas que las preguntas eran las mismas que el primer examen, solo que cambiando de que el contexto del libro, de que tres personajes principales, tres personajes secundarios, el problema aquí, el problema allá, un breve ensayo de tal. Y tú Ujú. vienes aquí y viene el tercer examen y miras que lo mismo y se te va esa, como ese tratar de motivar al alumno de aprender, de querer enseñar. Y siento que en eso por lo menos donde yo estudié en San José, quisieron implementar lo de los 15 minutos de lectura antes de la clase, pero la verdad es que nadie tomaba en cuenta esos 15 minutos de lectura y que también no te motivaban mucho a enseñarte sobre un poco de literatura, porque en lo personal, para mí, y con todo respeto a la persona que me impartió la materia de lenguaje, pero yo no siento que tuve clases de lenguaje o clases de historia en el bachillerato. Siento que hubo un Es que, déficit ahí. sí, es que hay algo muy importante, Miguel. Hay algo muy importante, que están los profesores, están los maestros y están los tutores. Okay. Son tres nombres, son tres personajes completamente diferentes. Yo no soy muy literato, pero siento que cada tutor en la literatura tendría que ser como aquella película tan bonita, y que esa debería ser como un tema obligatorio, que es la Sociedad de los Poetas Muertos. La película La Sociedad de los Poetas Muertos es un profesor de letras, es un profesor de arte dramático. Entonces él, en sus cátedras con sus muchachos, él se para en los pupitres, se para en las mesas y él vive el personaje, él vive, les incita a leer, a creerse un Romeo, a creerse un Shakespeare, y a vivir cada letra. Entonces los muchachos viven, porque eso es lo que tiene que hacer, que quien nos esté monitoreando, quien nos esté enseñando, instruyendo o haciéndonos soñar, que nos haga entrar en el personaje, pero principalmente que quien esté frente a nosotros se crea lo que está diciendo. Porque si no se lo cree ni él mismo, entonces, ¿cómo voy a hacer crear una clase de 30, 40 jóvenes que son más listos que yo, que son más activos que yo, que son más impacientes que yo? Entonces, eso es fundamental, que quien esté al frente se crea lo que está hablando y lo que esté pensando, y cómo se conduzca. Entonces, de igual manera, no quiero sonar irrespetuoso para nuestros maestros de literatura, pero como que deberían de vivirlo. Yo a mis muchachos, cuando estamos pintando, cuando estamos dibujando, eh, yo hago la broma que yo siempre he visto una gabacha. Cuando estoy solo, uso una gabacha multicolor, manchada, blanca. Pero cuando doy la clase, visto una gabacha negra, como una presencia más, eh, más formal, si lo quiere ver. Pero, y los jovencitos tienen que estar con su gabacha también, o su delantal, porque eso también es instrucción. Me recuerdo que en Florencia pintábamos parados casi siempre. Entonces poníamos la mano atrás, nuestra mesa con la paleta, la mano atrás, muy elegantes, todos con una gabacha blanca como de médico, y el caballete. Entonces pintábamos con la mano derecha o izquierda, dependiendo. Entonces la maestra nos decía: ustedes están combatiendo el arte. Entonces son esgrimistas, tienen que ser esgrimistas, a ver quién gana la batalla, a ver si esa pintura logra sacar la energía que usted tiene, o si usted puede captar en el momento exacto, el momento puro del amanecer, del atardecer, de la fusión de los amantes, por decirlo, si fuese esa la pintura. Entonces nos convertíamos en esgrimistas y decía: hasta pinte elegante, pinte lo más erguido posible. Entonces esas son las ilusiones, que no son ilusiones, las ilusiones o la energía positiva que yo trato de infundirles a mis muchachos.
Obviamente, alguno va a decir, no, pues Ricardo está fuera de control o se quedó en el pasado, pero tenemos, repito, tenemos que vivirlo. Si no, difícilmente vamos a poder expresarlo. Antes de pasar al siguiente tema, yo quisiera que nos hablaras acerca de cuáles han sido tus mayores exposiciones a lo largo de tu carrera como pintor, como artista, en las que te has sentido como que te has sentido satisfecho de lo logré, por ejemplo. Porque, por ejemplo, yo leí una nota que estuviste en Hollywood. Sí, pues fue muy interesante, eh, fue hasta increíble. Estaba celebrando los primeros 10 años de trabajo en el 2017. Entonces, estuvimos en un restaurante muy elegante, una sala de té muy exquisita en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y cuando los invitados veían la nota de invitación, decían, ¿y cómo tengo que vestir? Porque ese es otro punto también. Llegan muchos artistas y dicen, no, pues un artista va a ser un extravagante, va a ser un rockero y va a brillar con sandalias. Y no. Yo le digo a mis muchachos, porque nos decían a nosotros en la universidad, en el centro de arte, usted tiene que ser un elegante caballero, un artista. No sé en qué momento se confundió que un hippie es un sinónimo de un artista. No sé en qué momento se confundió que no estoy en contra de los hippies, que no estoy en contra de la gente que usa el cabello largo, ni que anden como quieran andar. A mí me gusta vestir muy formal. Y máximo si estoy en una entrevista, y si es mi presentación de arte. Yo siempre llego, siempre como artista, pero formal. Esa vez en Hollywood fue muy interesante. El tema de la exposición se llamó Pintando Historias, porque se llevó una miscelánea de todos los trabajos de 10 años o más. Ahí se presentaron varias colecciones y fueron alrededor de 40 pinturas en un salón, repito, espectacular, con unos candelabros espectaculares. Tuve el honor que mi maestro de ceremonia fuera mi buen amigo Balbino Avilés de Telemundo 52. Él llegó con su equipo, nos sacó una nota muy espectacular. Tuve también como un performance del tenor Carlos de la Rivera, espectacular. Todo el mundo muy elegante, todo el mundo comprando arte, que es lo principal para un artista, no solo exponer, sino que también vender. Hubieron muchos encargos, con el apoyo de mi familia que vive en California, increíble, sin el apoyo de mis hermanos, pues no se hubiera podido hacer tampoco. Y pues la comunidad salvadoreña en Los Ángeles que me acogió con un cariño increíble, fui nombrado Orgullo Salvadoreño, desfilando por las calles de Hollywood y para mí fue muy loable porque cuando yo lo comentaba a posteriori decían, ¿y cómo fue posible? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto te costó ese contrato? No, no fue contrato, es la mano de Dios. Es la mano de Dios que da las personas apropiadas para que vayan abriendo las puertas. Entonces, esa celebración fue en el 2017, celebrando los primeros 10 años. Fue un éxito total, fue un éxito total. Vine con un entusiasmo increíble. Mucha gente respeta mi trabajo, mi familia respeta lo que hago, mis alumnos, mis clientes que luego se convierten en mis amigos. Y esa vez fue mágico porque nunca imaginé que aquel niño que empezó jugando a los 11 años podía haber estado en un lugar tan espectacular, hablándolo en los Estados Unidos. Luego tuve la oportunidad también de exponer acá en El Salvador por 9 años consecutivos en el Teatro Nacional de Santa Ana. Conmigo se abrían las famosas fiestas Julias de la Ciudad Morena en el teatro. Y cada año la dirección del teatro con patrimonio cultural permitían que se hiciera un performance diferente a cada tema. Y fue muy lindo porque ellos confiaron en mi trabajo y cada año era un tema diferente. Llevamos al centro del vestíbulo una carreta de bueyes, porque el tema era maderas de mi tierra. Se sacó el piano de cola que no salía desde 1913, que estaba en la gran sala, un piano de cola increíblemente bello. Pusimos, bueno,
Han sido 9 años con 9 temas diferentes. En el teatro expuse también en el Palacio de Bellas Artes de Guatemala, otra colección que se llamó Fiesta Brava. Fue muy, muy, muy recibida, eh, muy, muy bien recibida, perdón. También expuse con los excompañeros en Florencia. Esa fue un espacio muy lindo porque yo era el único latinoamericano. He estado también en México, estuve en México, en Costa Rica, exponiendo. Acá, en El Salvador, mi última exposición fue en la Asamblea Legislativa, que se presentó lo que fue una colección en honor a mi tierra, a Chalchuapa, que se llamó Chalchuapa, Historia y Añil. Se presentaron piezas con tela de añil, con piezas de jade, como unos daguerrotipos antiguos, como las fotografías. Entonces, eh, he tenido muchas exposiciones lindas, he tenido muchos lugares preciosos donde me han abierto las puertas. He estado solo con gente maravillosa, con gente extraordinaria, mis estudiantes que me permiten también llevarlos de la mano. Y ahora ya hay muchos estudiantes profesionales. He tenido el gusto que me dice, no se acuerda de mí, ¿verdad? Porque yo vine pequeñito y ahora uso barba y ahora estoy casada y mire, estos son mis hijos, graduados fuera del país, graduados en El Salvador y la mayoría inclinados al arte. La mayoría de graduados que han pasado por mis pequeña aula del estudio, eh, que han sido casi, bueno, no casi porque llevo un registro, son 1.544 estudiantes los que han pasado por 18 años. Eh, es muy importante saber que estamos dejando una semilla, que ya dejamos una semilla y que muchos han germinado ya en el arte. Hay muchos diseñadores, hay muchos arquitectos, hay muchos médicos, hay un piloto aviador, hay un oficial del ejército, hay ingenieros, hay profesores de escuela, hay empresarios. Entonces, el arte ha funcionado para que su motricidad fina también vaya de la mano con su motricidad en el diario vivir, porque se les ha exigido que tengan una buena plática, porque hay muchos artistas que no saben expresarse. Cuando están en una galería, los clientes, los invitados quieren oír al artista que hace esta maravilla, que hace esta escultura, pero el artista muchas veces no puede hablar, no tiene esa facilidad de palabra. No digo que es malo, no digo que es, pero es importante sabernos vender, porque no todos pueden tener un galerista, no todos los artistas tienen esa facilidad de palabra, sino que tienen la facilidad en sus manos, en su corazón, en su mente. Pero es muy importante, yo les digo a mis estudiantes, a mis amigos, que tienen que leer, tienen que tener una facilidad de palabras, tienen que perder el miedo a la, a lo escénico, porque hay muchos que se congelan y ya no pueden decir más, porque no todos pueden tener un galerista que lo represente, no todos pueden tener un representante, no todos pueden tener una persona atrás o un mecenas, que en la época antigua un mecenas era quien patrocinaba y quien vendía y compraba sus obras. Entonces, no todos, pero como dijo alguien, es fundamental que si no podemos tener a alguien así, nosotros mismos nos podamos vender, porque a veces una obra puede decir algo para mí, para usted, para aquel otro amigo, para aquella otra amiga, pero realmente dice otro contexto. Entonces, cuando lo confrontan al artista y le dicen, ¿me puede explicar esto? ¿Me puede explicar por qué uso este color? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Entonces, porque así me gustó a mí. Yo he oído esos comentarios, porque se ve bonito. Entonces, si esa obra iba a ser vendida, ya no se vendió. No es que vamos a mentirle al cliente o al comprador, pero sí entusiasmarlo y decirle, pues yo creo que estaba pasando una etapa muy dura en mi vida y esto se presentó así, así. Por ejemplo, la colección que no se presentó, pero no se presentó en su momento, voy a ser claro, se llamó No solo de amor se pinta.
Esa colección se hizo a principio de la pandemia y en la pandemia. Resulta que la embajada norteamericana ve mi trabajo por medio de una representante, ve mi trabajo y me dice, Ricardo, queremos pues apoyarlo con esta exposición, algo muy grande, y queremos que usted nos muestre algo que está viviendo el mundo y El Salvador y usted. Entonces, se nos ocurre ponerle el nombre no solo de Amor se pinta de tristeza, se pinta en ese entonces de encierro, se pinta de pobreza, se pinta de cualquier tipo, de ebriedad, como usted quiera. Y entonces hacemos 19 piezas. A mí me gusta pintar con simbolismos. Ok. Era el COVID-19, pues eran 19 pinturas en alusión. Y mi estudio en Florencia fue la figura humana. Entonces yo casi siempre pinto o retrato la figura humana, en este caso femenina. Pues entonces se hace esa colección, 19 piezas en especial, y pues se da todo ya, se giran las invitaciones, iba a ser en la casa de don Alejandro Coto, en Suchitoto, una casa preciosa de más de 100 años, con aquella elegancia de la antigüedad. ¿Y qué cree? Que un fin de semana antes de la exposición me da COVID. Me da COVID, voy a conocer el nuevo hospital y paso 27 días en el hospital. Hacen cadena de oración porque pues yo estaba muy malo, casi me entuban y cuando salgo con mucho peso menos y muy débil y muchas otras cosas que me quedaron de recuerdo, la colección pues ya no se hizo, ya no se presentó, pero cuando sale a la palestra otra vez mostrar esta colección, yo ya tenía un parámetro para contar por qué se pintó esta pieza, por qué se pintó esta otra, y tratando de amalgamar lo que era mi vivencia en el hospital con la enfermedad que se padeció, pues obviamente todos lo sabemos, mundialmente, y lo que yo viví. Entonces, yo no había terminado de contar la historieta cuando me decía, yo quiero esa pintura porque yo me identifico. Porque esto, la que a usted le gustó, la que está con la copa, Sí. esa también es de la colección. Esa es de la colección. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque uno como artista, uno como pintor, tiene que saberse vender, debe de saberse expresar. Entonces, de esa colección se vendió toda se vendió. Y no se vendió aquí, se vendió en California. Y no se hizo exposición, solamente fue por encargo. Yo quiero esta, yo quiero esta otra, yo quiero esta otra. Entonces, ¿por qué comento eso? Porque es fundamental que podamos vendernos, así como un futbolista pues tiene su representante. Y pues quizás el futbolista es bueno solo para jugar, o el basquetbolista, etcétera. Pero en el área del arte, pienso que es fundamental que tratemos de ser lo más completos posible. Ese es mi punto. Ricardo, cuando tú viniste allá de Florencia, como dijiste, con sueños, con la pintura en el brazo, con tu paleta de colores, ¿cuáles fueron esos desafíos o barreras que percibiste? Porque ya hablamos de la diferencia cultural a nivel artístico que tenemos con la gran Europa, ¿no? Y todo eso. Pero aquí en El Sí. Salvador, ¿cuáles fueron esos desafíos que tú viste para poder avanzar como artista? El más grande desafío que yo tuve es que pues no tenía un nombre. Entonces, no tenía un nombre aparte que yo quise quedarme en Chalchuapa y quise fundar mi pequeño taller en Chalchuapa porque hay talleres en San Salvador, hay talleres en Panchimalco, hay talleres en Suchitoto, etcétera. Con algunos estoy de la mano, somos conocidos con algunos colegas, pero en Chalchuapa no había. Entonces, el mayor reto que yo tuve fue que la gente creyera que este es un oficio maravilloso, que esta es una profesión, como yo hago la broma, de lujo, porque un día hago un retrato, otro día hago un desnudo, otro día hago un bodegón, otro día restauro una virgen, otro día restauro un angelito, otro día doy clases, otro día hago la jardinería en mi patio. Entonces, yo soy mi jefe. Eh, Obviamente también ser un emprendedor no es cosa fácil, hay que tener mucho más compromiso, pero el mayor desafío que yo tuve es que la gente creyera en mí,
sueño y que confiara a sus chiquitos, que confiara a sus grandes, porque todo el mundo dice, ¿y eso qué tanto genera? Mi estimado Miguel, el arte, como dice un amigo escritor, pues no es un buen rubro, no es un buen negocio, porque pues yo no recibo cada 15 de mes o cada 30 de mes mi cheque. No, hay que ganárselo a diario. Pero algo muy importante en el arte es que el artista debe tener la sensibilidad de un poeta y la resistencia de un boxeador, porque recibimos golpes a diario, portazos a diario, sentimientos a diario. Pareciera tópico, pero es cierto. Entonces, el mayor reto fue ese, ir haciendo un pequeño, porque hay muchos grandes aquí en el país, muchos, pero, como decía mi gran amigo el padre Antonio, eh, quizás no se la creen, porque muchos colegas tienen otra profesión, porque del arte, pues entre comillas, y con mucho dolor lo diré, pues no pueden salir avantes con sus compromisos. En cambio, Dios ha sido tan maravilloso con nosotros que Chalchuapa es mi taller y mi vivienda, pero a veces no mi mercado. Pero de un tiempo para acá también es mi mercado, Chalchuapa. Entonces, porque estamos tratando de inculcar, estar sembrando como las hiladitas de la grama que se vayan regando en tierra fértil, no en tierra árida, un nombre. Porque como decía un grande, el maestro aparecerá cuando despunte el aprendiz. Entonces muchos dicen, ¿y don fulano con quién tomó clase? Con don Valero Lecha. Ah, el gran español que vino en los años 40 a El Salvador. Entonces, si fue alumno de don Valero Lecha, es un exquisito artista. Entonces, ufanamente, yo pienso, ¿con quién tomó clase? Con SAS. Ah, entonces por eso es bueno. O, ah, por eso es malo. Entonces, es un albur, pero el mayor reto fue eso, hacer un nombre. Todavía me falta, son casi 20 años y todavía me falta. Me falta aprender, me falta tener más paciencia, me falta tener mucha más sensibilidad, me falta tener mucha más resistencia, como el boxeador que dije, para poder seguir dando, porque esta es una batalla constante, porque hay detractores que se llaman tecnología, hay detractores que se llaman eh, inteligencia artificial, hay detractores que se llama eh, en lugar de música clásica, el otro que termina en ton, que no lo voy a decir por respeto, pero esos son detractores que como la puerta es más ancha, entonces entran más jovencitos o entran más a aquella pequeña, así media antigua y todavía tengo que hacer así porque tengo que hacer un esfuerzo para poder entrar en este maravilloso mundo tan loco que se llama arte. Y hablando de las nuevas generaciones, Ricardo, ¿cómo has notado tú como maestro cuando empezaste tu taller y con las nuevas generaciones de hoy en día, todo eso de cuántos estudiantes me dijiste que tuviste? 1444. Todo, 1544. 1544. Todos esos estudiantes que tuviste a lo largo de este tiempo, ¿cómo ha notado Ricardo, el maestro de arte, el interés o desinterés a lo largo de estos años de las nuevas generaciones sobre el arte? Voy a sonar un poco atrevido y con mucho respeto, pero yo creeré que un porcentaje muy alto se dejó la semilla. Y no por mí, sino por el espacio, porque quizás estaba pegando aquellos gritos, se estaba pidiendo a gritos que existiera algo como esto acá. Y no porque yo he sido el precursor, no, porque antes de mí ya han habido, pero ya no siguieron. Y espero que después de mí sigan más. Pero pienso, y repito, con mucha altanería, que no soy altanero, que en un porcentaje muy grato han seguido con esa línea. Tal vez no pintando, pero sí constantemente pueden oír una música bonita, una música clásica, ver una película relajante, ir de vez en cuando a un museo
o estar en un teatro, porque su subconsciente se le quedó marcado. Porque acordémonos también que los niños son como una esponja. Decía la doctora María Montessori, en su libro Absorbent Minds, el niño es una esponja desde la gestación hasta los 6, 7 años. Si un niño le decimos que es un campeón, es un listo, es un excepcional jugador de rugby, de natación, de voleibol, si es un maravilloso niño, él se lo cree y se lo guarda por su conciencia. Como también si le decimos a ese jovencito que es un bueno para nada, que es un feo, es un inútil, es un gordito, es un flaquito, quítese, porque usted me incomoda. Entonces el niño se lo guarda también en su consciente. Y en el momento que tiene que sacar el pecho a vivir, entonces sale el flor, lo que le dijeron de pequeñito. Que yo era un inútil. Pues yo soy un inútil. No, yo no puedo. Pues yo soy el líder. Entonces, réteme. Dice que no puedo, réteme. Entonces, es fundamental, los pilotes que pongamos en un jovencito. Por eso, la doctora Montessori dice que es fundamental que un niño aprenda música, aprenda un deporte y aprenda artes plásticas, en este caso, dibujo o pintura. La música es fundamental porque se desarrolla y un nuevo idioma, porque lo va guardando en su subconsciente. Mucha gente dice, no, mire, que está muy pequeñito, ¿por qué le ponen tanto? No, él lo va guardando. Él lo va guardando. ¿Por qué si le dan una tablet? ¿Por qué si le dan un teléfono a un niño? Ese niño un poco no molesta, pero con el teléfono se queda tranquilo. No me equivoco. Entonces, los niños sí le tienen esa tecnología y él entra a todas las meditaciones y no digo que sea malo, pero para un jovencito abajo de los 6, 7 años, sí es nocivo, porque pudieron mandar a correr o hacer otro tipo de actividades. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de mis estudiantes? Creerían que mi hijo se mejora. Mi hijo se formó, que hay alguno siendo médico, siendo piloto, siendo ingeniero, en sus planes de negocio, cualquiera estar diferente, cada uno de un papel y una siendo un por los conceptos. Creería, me encantaría, sabiendo que muy dentro tiene esa espinita de arte que lo aprendió o que lo desarrolló, como decía, que andar en bicicleta nunca se olvida. Si usted no quiere, pues nunca se olvida. Entonces, creería yo que en un porcentaje muy respetuoso para el taller de los niños, pues los jovencitos que vienen profesionalmente mucho, lo disfrutan y lo pueden compartir y pueden tener un tema de conversación en una noche de viernes, en un bar, en una reunión de negocios. Digan, no, pues yo pinté cuando era joven, yo estudié arte, yo tuve lo académico de la historia del arte, porque también eso es fundamental, porque no solamente pintamos, sino que también tenemos un pequeño proceso de historia del arte salvadoreño y de historia del arte mundial. Tiene que ser fundamental. Pero, ¿cómo podría usted recomendar o cómo usted recomienda a sus alumnos empezar? Porque nosotros podemos decir Picasso, Da Vinci, lo otro, pero esos son los más conocidos. Pero ¿cómo podemos nosotros, los jóvenes, que tenemos esa espinita de tal vez intentarlo? ¿Cómo usted recomendaría para poder empezar a estudiar el arte? Pienso que hay que hacer una introspectiva en cada jovencito, porque no todos van a tener las mismas habilidades o la misma, no van a estar avidosos todos de conocer quién fue Manet, Don Valero Lecha, repito, o quién fue Botero, o quién fue Kandinsky. No, tal vez no. Pero dependiendo cómo él dibuje, el maestro o el instructor o el catedrático va a saber encaminar a ese jovencito, porque también tengo muchos jovencitos que le encanta el manga. Eso fue nuevo para mí, el dibujo de manga. En mi época, hace mucho tiempo, las únicas caricaturas de manga era Mazinger Z, era Sally, era una Sirenita y otros más. Ya en los 80, en los 90, pues salió Dragon Ball Z y la otra niña, no me recuerdo,
que bailaba y cantaba, no me recuerdo, pero son manga. Entonces, ahí el instructor tiene que leer un poco más y meterse en ese mundo. Entonces, ¿cómo conoceríamos? Viendo su trabajo. Okay. Viendo su trabajo, porque están los paisajistas. Entonces, yo le recomendaría que leyera a Thomas Kinkade, por decirle, que es un excelente paisajista. O también está el caricaturista norteamericano, se me escapa el nombre, ya me voy a acordar. Entonces, de ver la capacidad de cada jovencito, entonces ahí se le puede recomendar una pequeña literatura, pero muy sutil, dependiendo su edad. Y si son pequeñitos, es fundamental que haya impresiones, que hayan fotografías, que hayan ilustraciones, para que eso enamore. Porque un artista no deja de ser niño. Un artista no deja de ser niño. Tenemos que seguir pensando como niños en el arte para poder sacar lo mejor que puede tener cada quien. El caricaturista norteamericano, aquí tengo algunos nombres, no sé, para dejarlo claro por si alguien lo quiere saber. Tengo a Mort Drucker, Max Fleischer, de ahí tengo a Joseph Kepler y Thomas Nast. No sé si eres alguno de esos. No es uno de esos, él retrató mucho la sociedad norteamericana en los años 40, okay. en especial para la Segunda Guerra Mundial. Él fue muy patriota. Se me escapa. Si la tecnología nos ayuda en este caso, sí. Él era un dibujante, lo tengo en la punta de la boca, pero se me escapa. Es de los años 40, retrató mucho aquel poema muy lindo que redacta el cantante John Denver, que se llama Especies a punto de extinguirse. Es una... Al Jaffe. ¿Otro, por favor? Tengo aquí a Al Jaffe y el que fue de Matt, pero no tengo otro. Lo voy a poner aquí en la edición por si no nos acordamos, okay. Y todo eso, sí, para continuar y todo. Pero lo que sí tengo, lo que sí tengo muy, muy en claro es que es un representante, no sé si es el padre de la caricatura en los Estados Unidos, porque hay muchos y buenísimos, pero él como que fue el precursor en los años 40, retrató al Santa con la Coca-Cola, así muy, muy bonachón, retrató a los Boy Scouts, retrató al presidente Kennedy. Fue un espectáculo de dibujante. Entonces, ese tipo de caricaturas yo les muestro a mis muchachos, porque era una caricatura bien realista y era como de corte realista, repito. O sea, era el diario vivir de la sociedad norteamericana, que obviamente abarcó muchos países en el continente y en América. Entonces, es fundamental ver qué le gusta al jovencito para recomendarle. También el tipo de película, el tipo de música, y ahí él se va creando su personaje, porque todos los artistas tenemos un personaje, vivimos un personaje. Se cree que Salvador Dalí era un arrogante, prepotente, pero no. Él era un hombre muy tímido, según la historia, pero era su personaje, ser galante, arrogante, con su bigote rococó. Entonces, ese era su personaje. Entonces, es fundamental la literatura, es fundamental el diario vivir bueno para que lo plasmemos en un lienzo, en un mural, en una pared de grafito, porque también hay grafiteros o arte urbano, mejor llamarlo así, arte urbano exquisito. Entonces, el arte es una amalgama es un abanico de colores, de sensaciones, de espacios, que una hora de plática o media hora de plática pues se queda muy corta, muy corta. Justa, sí. Porque porque créame de que de la manera que usted habla y todo eso, creo que a muchos jóvenes les va a interesar y a muchas personas adultas les va a interesar este podcast. Creo que tenemos que hacer un segundo episodio seguramente, fantástico. Y que nos podamos hablar acerca de pintores como lo que usted decía, Salvador Dalí, tal vez un Caravaggio, tal vez podemos hablar de Diego Velázquez, muchos de esos, ¿no? Para saber un poco más de la historia del arte. Sí. Pero yo quisiera que, Ricardo, antes de pasar al tema de actualidad, que nos dijeras qué barreras identificas tú en El Salvador
para que el arte no sea algo popular como el fútbol, por ejemplo, que no lo tengamos tan así como top of mind los jóvenes de quiero aprender arte, quiero aprender a pintar, quiero aprender a hacer escultura, porque quizás la música, algunas instituciones educativas tienen la banda, ¿no? La que sale el 15 de septiembre, unas cuantas pocas tienen la orquesta por aparte, pero por ejemplo yo que estuve en la banda, yo puedo leer un poco de solfeo porque mi padrastro me lo enseñó, pero de ahí en adelante en la banda se hacía el intento, pero había un desinterés de los jóvenes en el querer aprenderlo. Y si tocabas instrumento de viento, tenías que aprenderlo o no, o si te lo aprendías ya como era, pues te lo aprendías y eso era todo, o te enseñaban cómo más o menos medir el tiempo con las redondas y ya era así. Y los de percusión no sabían solfeo. Entonces, ¿cuáles esas barreras que tú como maestro y artista has identificado para que el arte no sea tan popular en El Salvador? Es una pregunta muy comprometedora y muy fuerte, Sí, porque muchas personas creen que el arte puede ser como de moda. ok, Como eso está de moda, pues yo quiero ser artista. Porque como, voy a mencionar nombres con mucho respeto, sí, como Johnny Depp hizo una presentación de arte y se vendió toda, pues yo también quiero ser artista. Yo puedo marcar con grafito y yo fui a clases aquí al CENAR, o yo fui a clases al Centro de Arte, o yo fui a clases aquí, entonces yo ya también puedo. Entonces, para que no sea popular, yo pienso que nuestras direcciones académicas tendrían que implementar una materia de arte, una sensibilidad de arte, para que el jovencito o para que la persona en sí vaya viendo si tiene o no tiene aptitud y actitud con C y vocación. Está el CENAR, que en su momento fue muy importante. Digo en su momento porque ahora pues no se, ha, no se escucha más. Y de ahí han salido muchísimos buenos artistas, buenos pintores, buenos escultores, pero siento que es muy popular y siento que el arte en El Salvador, entre el más extravagante, supuestamente es el mejor, el más, perdón, hoy sí me voy a meter en un lío, el más greñudo, perdón mi vocabulario, es el más espectacular. Sé que me estoy metiendo en Honduras, pero es la verdad. No nos gusta escuchar muchas veces la verdad, pero hoy la juventud tiene un techo, dicen, de cristal, que no le podemos decir, mire, así no puede entrar aquí a la presentación, aquí no puede. Usted tiene que, hay restaurantes en cualquier parte del mundo que le ponen una chaqueta porque usted no puede entrar en mangas de camisa. ¿Y el arte por qué no lo respetamos? ¿Y el arte por qué no le damos su verdadero valor? Sabía que en la época, por decirle, ya lo mencionó, de gran Caravaggio, de gran Diego de Velázquez, los aprendices entraban así como sirvientes del maestro. Barrían, trapeaban, hacían la limpieza, hacían la comida, preparaban los colores. Todavía no podía tocar lienzo. Él tenía que sentirse primero artista, vivir como artista. Hoy no, hoy compramos los lienzos grandotes, la mayor cantidad de acrílicos, de óleos y los tiramos así a la mejor que salga. No, perdón, yo sé que estoy hablando algo que no debo, pero es mi obligación para que los jovencitos que estén en esa disyuntiva, que busquen a gente apropiada, que busquen a gente apropiada, porque así como los médicos recién graduados se hacen urólogos, estudian para coloproctólogos, estudian para la vista, etcétera, es una especialidad más. Entonces el artista que hace óleo, por decirle, pues yo quiero tomar el tema de la veladura, yo quiero tomar el tema de la tinta china lavada, yo quiero tomar el tema de la acuarela, o sea, expandernos y tratar de hacer lo mejor que se pueda. Ah, pues yo pinto realismo, quiero pintar hiperrealismo, yo pinto bodegones, yo quiero pintar paisajes. Entonces, tenemos que buscar lo que realmente es el arte. ¿Y qué es el arte desde mi punto de vista? Sensible, pero no puede ser moda. No puede ser como una canción que dura, ¿qué? 3, 4 meses y vámonos. No, el arte es una pasión. El arte es un estilo de vida.
No es solamente hoy me quito la chaqueta, ya no, mañana vengo otra vez como artista y si nos vemos otra vez, vuelvo a hablar lo mismo. Y si me dice, ¿qué fue lo que dijo en él? Me acuerdo o trato de acordarme y lo digo. Entonces, esto es un estilo de vida. Es un estilo de vida. No es porque el arte es muy celoso. El arte es muy egoísta. Si usted quiere sobresalir, son horas de soledad, son horas de literatura, son horas de pasión, encerrado, bocetando, pintando, quitando, volviéndolo a trabajar, horas y horas a la perfección. Que no hay perfección, lo tratamos de llegar lo más cerca posible, porque solamente hay un perfecto pintor, y el que nos da todas las mañanas y todas las tardes, aquellos atardeceres espectaculares. Entonces, yo creería que más que el fanatismo de ser como una estrella y ganar mucho dinero y ganar, es mejor dejar un legado bueno para los que vienen atrás, quitar un par de piedras y poner un par de pinceles mejor. Completamente de acuerdo. Pasando al tema que ya lo mencionó, de la inteligencia artificial, la tecnología, hoy en día, yo tengo una pregunta que quizás muchos tal vez se hacen también, que todos ahora estamos temerosos de que la inteligencia artificial viene a quitarnos de aquí del camino, viene a sustituirnos, viene a quitar esos trabajos y todo eso. ¿Qué piensas tú como maestro y artista que el papel que juega la inteligencia artificial en el mundo de la pintura, por ejemplo? Que ahora tenemos un Dalí, que ahora tenemos varias inteligencias artificiales que te pueden hacer un logo, o que tú le puedes, quiero a 2 personas en hiperrealismo en la noche, y te hace un lienzo más o menos. ¿Tú crees que la inteligencia artificial va a desplazar a los artistas? Podría. Y es muy triste porque ya se está viendo. Es muy triste porque los fotomontajes son increíbles. Las gradaciones son increíbles. Las composiciones son increíblemente buenas. Platicándolo fuera de cámara con mi hijo, tocamos ese tema. Y él me decía que él temía que eso se fuera a dar. Y yo le dije, posiblemente. No puedo asegurarlo, pero hay una gran ventaja para los artistas. Que una inteligencia artificial difícilmente pondrá el corazón. Que una inteligencia artificial difícilmente pondrá los sentimientos. Puede poner la mejor parafernalia del color, de la composición, de lo que tuvieras, pero difícilmente va a poder hacer llorar al espectador como lo pudiera hacer un artista. Hay algo muy importante también. Yo soy amante de la antigüedad, ya lo dije, y de la historia. Los maestros que elaboran las espadas samurái Samamoto o las espadas katana, que se tardan 6 meses, 1 año en elaborarlas, hoy en día, en el siglo XXI, pero tienen una secuencia de 14 generaciones en Tokio y en todos esos lugares nipones. Ellos mantienen la tradición del fuego, del cameo y de la elaboración del hierro con el acero para luego amalgamarlo y hacer una hoja contundente que la puedan cortar y volver a montar, cortar y volver a cortar. ¿Por qué saco esto a colación? Porque ellos difícilmente, aunque tengan una máquina troqueladora, van a sacar una katana que pueda ser tan exquisita y tan perfecta como lo es la hecha a mano. Entonces jamás se va a poder, yo sé que estoy hablando casi en una metáfora, pero yo sé que difícilmente un lienzo hecho por una creación artificial va a tener el mismo gusto, va a tener la misma sensación de satisfacción del artista. Porque podemos tomar la fotografía y luego reproducirla, porque ya no se puede tanto como antes de tener a los modelos 3, 4 horas por una semana, como se hacían con los reyes, con la gente importante, perdón. Pero sí tomamos una fotografía y lo podemos plasmar. Pero, volviendo al punto, no creo que la robótica, que va muy avanzada, y dentro de 100 años no sé qué puede haber, tal vez no teletransportemos,
es posible, porque hace 100 años nadie pensaba que los hermanos Wright iban a poder volar o que no íbamos a estar viendo a 7.500 kilómetros de distancia con esta facilidad. Pero yo pienso que no se puede competir con el corazón. Podrá tener la facilidad de una impresión láser, con la rapidez de una impresora, etcétera, pero jamás van a poder combatir contra el corazón y el cerebro humano, porque somos hechos a imagen y semejanza. Sí. Ahí me quedo con lo artificial. Las protestas en el arte hoy en día, Ricardo, han sido muy escandalosas y un tanto famosas en las redes sociales, que se sabe que de repente un artista en su vida personal fue una mala persona o se cree que es una mala persona, y vemos ahora ambientalistas y gente que busca sus propias protestas, ¿no? Gente que lucha por su causa, intentando, por ejemplo, el último caso, arruinar pinturas como la Mona Lisa. ¿Qué piensa un artista sobre eso? Es una falta increíblemente de respeto. Que esa gente inmediatamente tendría que estar bajo las rejas, porque no saben el empeño que pudo haber puesto esa persona, ese artista, para que llegue un pseudo artista, para que llegue un pseudo, ¿qué puedo decir para no ser tan grosero? Un pseudo protestante de la realidad, un pseudo rebelde, manchando una obra de arte valiosísima, y no tanto por quien fue, que fue la Mona Lisa en el Museo del Louvre, sino que puede ser la pintura de un alumno mío o de alguien desconocido. Es una bofetada. Le estamos echando lodo al rostro de este podcast, al rostro de este evento tan bonito en el cual estamos coloquiando. Entonces es una falta de respeto increíble, así de fácil, una falta de respeto. Esas personas son pseudo artistas, pseudo personas. Y más lo que yo creo que en vez de buscar empatía con las demás personas para que puedan de alguna manera apoyarlos, sí, se buscan un odio, ¿no? Porque la verdad que tú miras, quizás no te gusta el arte, pero sabes que es la Mona Lisa, pero que la Mona Lisa quizás no sea la mejor pintura, pero es la más famosa. Exacto. Todo el mundo quiere ir a ver la Mona Lisa. Y mucha gente dice, ¿y por qué es tan famosa? Pues eso yo no lo puedo contestar, porque son siglos de historia, son siglos de historia y de historia. ¿Qué pasó, Michelada? Vamos a continuar con el podcast con Ricardo Saz, el artista plástico salvadoreño, y tuvimos que cortarlo y estamos continuando en un nuevo día. Así que solo van a ver un pequeño corte ahorita a la gente de YouTube, la gente del podcast ni se va a enterar de esto, pero vamos a seguir con la temática del arte en El Salvador, para que un artista salvadoreño nos dé su perspectiva de cómo él mira esos retos. Así que sigan viendo el video. Ricardo, vivir del arte en El Salvador. ¿Es que se puede vivir siendo artista en El Salvador? ¿Qué desafíos se encuentran para lograr hacer esto? Sí se puede. Sí se puede vivir del arte en El Salvador y en cualquier parte del mundo con varios puntos específicos, que es la disciplina. El trabajo, la educación para hacer lo que queremos o lo que nos gusta todos los días, porque también es muy complicado soñar despierto, como yo siempre lo comento, pero también es difícil ser médico en El Salvador, es difícil ser policía en El Salvador, es difícil ser maestro de escuela en El Salvador, es difícil tener una profesión, un oficio, si uno no es disciplinado. El arte, en este caso, tenemos que levantarnos temprano, encomendarnos a Dios, los que somos creyentes, y pues llegar a nuestro lugar de trabajo, en este caso el estudio de arte, y ver el cronograma que tenemos para la semana, los compromisos que tenemos para la semana, al cliente que hemos dado una fecha, porque hacemos como cualquier pequeña o gran compañía, como pequeña, gran empresa, nuestro cronograma. Tengo que entregar este retrato para esta fecha, tengo que entregar esta restauración de un santo para esta fecha, hoy tengo clase en la tarde, mañana tengo clase en la tarde, tengo que reponer clase, etcétera. Tengo que pagar estos compromisos, tengo que pagar las cuotas del colegio, la universidad de mis hijos, mi compromiso familiar, etcétera. Entonces, sí se puede si somos ordenados. Hay una canción muy bonita, a mí me gusta siempre parafrasear,
Hay una canción de Joaquín Sabina que dice, nunca pude llegar a fin de mes. Y eso no solo le puede tocar a un artista, le puede tocar a un médico, repito, a un ingeniero, a cualquier persona que trabaja por sus propios medios o está en una empresa, siempre y cuando seamos ordenados. En mi caso, pues no soy muy ordenado en lo económico, no soy muy ordenado en, en la contabilidad, pero para eso están las personas adecuadas. Entonces, pido apoyo. El arte en cualquier parte del mundo y aquí en El Salvador pues está exento de impuestos, pero tenemos un compromiso. Yo no declaro impuestos por el arte a menos que sea un servicio profesional, un contrato de servicio profesional, pero sí trato la manera de estar de la mano con la gente que administra lo que es el estudio. En este caso, mis hijos o mi esposa. Ellos perfectamente saben el control, que sí, que no. Y haciendo una broma con mi hijo me dice, no papá, dedícate nomás a pintar, la contabilidad es nuestra. Entonces, se puede, hablándolo económicamente, se puede, repito, si somos ordenados. Y los retos que hay, sí, es a diario. Es a diario porque todos los días tenemos que leer, todos los días tenemos que estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo. Los nuevos artistas, los artistas contemporáneos, los artistas emergentes, las nuevas tendencias que están surgiendo a nivel global. Entonces es muy fundamental estar al pendiente. Yo en lo personal no soy amante de las noticias, yo no veo noticieros. Yo no veo noticias porque es muy triste darnos cuenta que todos los días es lo mismo. Mal aquí, mal allá, mal aquí, mal allá, pero esa es la vida misma. Entonces yo solamente veo noticias cuando voy a salir en alguna entrevista o va a salir algún documental bonito, entonces veo las noticias. Pero trato la manera de estar informado, porque el mundo ya debería de tener un canal para buenas noticias, en este caso el suyo, Miguel, porque Gracias. este canal, este espacio nuevo tiene que dar aperturas para buenas noticias, para buenas nuevas. Entonces, como dijo el gran Facundo Cabral, ¿para qué vamos a estar oyendo lo mismo todos los días si nos vamos a amargar? ¿Por qué no mejor leemos la Biblia, leemos un buen libro, leemos una revista, etcétera? Entonces, noticias, no. Pero los retos son grandes. Los retos son grandes porque tenemos que ir conociendo nuevos elementos que van surgiendo, nuevas técnicas. Entonces, vivir en el arte, vivir del arte en El Salvador es posible si, repito, somos adecuadamente ordenados, si somos respetuosos de nuestro trabajo, si respetamos al colega, porque el arte como es totalmente subjetivo, no es objetivo, para lo que a mí me parezca maravilloso, a otro colega o un espectador, pueda que no le guste, pueda que sea una locura completa, pero ese es el arte. El arte no tiene límites. Dicen que el arte, el cielo es el tope, y el cielo no tiene tope, entonces no hay un tope, no hay un punto de llegada, pero sí un punto de salida. No todos los artistas pueden ser, no todos los dibujantes, no todos los escritores, no todos los cantantes van a ser artistas. Para ser artista se necesita tener sensibilidad, se necesita tener carisma con lo que estamos haciendo y con el mundo mismo y con uno mismo, porque uno debe de estar empapado, aferrado de lo que quiere hacer para así expresarlo. Entonces, vivir en El Salvador del arte es difícil, sí, y mucho, y mucho, y mucho con letras mayúsculas y doradas. Pero es fundamental empezar a hacer un nombre, tratar de hacer contactos, alianzas con galerías, con galeristas, con mecenas, con gente que le instruya y lo más importante, no estar cerrado en que yo ya aprendí una técnica. Siempre es bueno estar con las puertas abiertas porque desde el más chico hasta el más grande uno puede aprender una nueva tendencia del arte. Entonces sí, sí se puede con la fe puesta en Dios y pintando a diario, a diario. Y, por ejemplo, económicamente hemos visto en las diferentes subastas que de repente se encontró una pintura de tal personaje, una pintura de esto, o cosas que hacen, o pinturas y la gente no logra entender
¿por qué son tan caras? Que a veces se venden por millones y miles de dólares. ¿Cómo usted nos podría explicar de que por qué el arte llega a tener ese valor en las subastas o en el mercado internacional? Hay varios puntos para contestar esa pregunta. Uno, que lamentablemente las piezas de arte son como de una manera ególatra, pero para quien las obtiene. Por ejemplo, si una pintura, un Sas, llamémosle así, un Ricardo Sas, esté en la casa de un magnate y llega a esa casa, a esa fiesta, otro magnate o un empresario o un artista X, dice, qué bonita esa pintura. ¿Quién la hizo? Ricardo Sas. No sé quién es. Contáctenmelo. Yo lo quiero. Porque la vio en la casa de su amigo millonario o su amigo importante. Entonces, el comprador tal vez no sabe nada de lo que es arte, pero como está en un lugar importante o está en un lobby de un hotel importante o se hizo para una exposición importante y él llegó, entonces eso es más de posición, de estatus, lamentablemente. Y conforme se vendió a tal precio en ese lugar, por decirlo, entonces ya no puede bajar el precio de ese Da Vinci, de ese Van Gogh, etcétera. Ufanamente dije de ese Ricardo Sas. Pero ese es por un lado, que los precios se van estratosféricamente altos. Número dos, cuando el artista fallece. Cuando el artista ya no está con vida, entonces empezamos a recordarlo como con nostalgia y decir qué grande era, qué fantástico pintaba, qué combinación de colores más exquisita lo que hacía. Entonces, ahora sí vale. Y hay datos muy puntuales en la historia del arte donde muchísimos pintores, artistas, murieron pobres, murieron mendigando casi. Y ahora sus trabajos valen millones de euros, millones de dólares, por otra parte. Por el otro lado, que tal vez no se entienda una pintura, pero es carísima, como por decirle un Kandinsky o un Andy Warhol o ¿qué le puedo decir? O un Picasso. arte abstracto, un Picasso. Mucha gente dice, un Picasso, si yo no entiendo, dibuja mejor mi hijito que está en 5º grado, en 6º grado, en 3er grado. Pero Picasso tenía un nombre. Picasso fue muy fundamental en la historia del siglo XX porque él, antes de ser un cubista que se relacionó con otros 3 más, no él es el padre del cubismo, hay otros 3 más con él, él primero fue un academicista en la Escuela Real de San Fernando, en España, porque su papá era pintor, era un maestro de pintura, que su especialidad era pintar palomas. Él pintaba aves y hacía palomitas en jardines y esa era su temática, el papá de Picasso. Entonces, para deformar una figura, hay que primero saber formarla. Entonces, ese es el punto principal de Pablo Ruiz Picasso, que él primero pudo formar una figura. Él era netamente académico y después entró en las secciones cubistas, en las secciones de colores, etc. Entonces, ¿por qué es tan caro un Picasso? Porque él fue un ícono. Él fue rompiendo paradigmas, como por decir las pinturas de Frida Kahlo. Frida Kahlo solamente hace retratos, autorretratos. 2, 3 que no son autorretratos. Pintaba con monos, pintaba en su jardín, con loras, su dolor. Ese fue el punto específico, lo que ella quiso vender, que ella estando en su accidente de tránsito, que quedó muy mal todo el resto de su vida, ella pintó su dolor. Entonces muchas personas, hombres y mujeres, la han tomado como bandera que se puede expresar el dolor pictóricamente hablando. Y así podemos secuenciar muchos artistas. Entonces el valor es intrínseco. Cuando digo intrínseco es que pueda que no sea un lienzo fino, un lino fino, un bastidor de cedro, de lo que no, es el significado que ha puesto en ese lienzo. Pueda que los colores no sean tan espectaculares, no tenga un barniz apropiado, pero es el sentimiento que quiso poner. Entonces, por eso se puede decir que el arte es completamente subjetivo. No lo podemos tomar, no lo podemos palpar, no lo podemos asir. Entonces, ahí vienen los costos. Otro punto importante es dependiendo
la técnica. Eso ya es otro nivel. La técnica, la calidad pictórica, el punto focal que él quiera dar a entender y también quiénes fueron sus maestros, quiénes fueron sus compañeros, cuál es su temática, cuál es su logística. Entonces, es un contexto muy amplio para poderle poner un precio. Hay algo muy importante hablando de historia siempre en El Salvador. En el año aproximado de 1998-99, en el famoso Café de Don Pedro, acá en El Salvador, en la avenida Roosevelt, o Roosevelt, dice mejor dicho, se encontró un Picasso y era original. Eso fue noticia porque lo encontraron. Nadie supo cómo llegó al Café de Don Pedro. Estuvo por mucho tiempo luciéndose. Y llegaron los expertos, lo dataron, lo examinaron y se dieron cuenta que era un Picasso original. No recuerdo o no sé exactamente qué finalidad tuvo, si se quedó en el país, si fue revendido o qué, pero los precios eran estratosféricos, altísimos. Entonces, en sí, ese puede ser un punto de los precios aproximados, pero que también hay precios que no, perdón, hay obras que no tienen un valor, como por decirlo, ya lo comentamos al principio de la entrevista, de la plática, el precio de la Mona Lisa. No tiene un precio. Sabemos que vale millones, pero no tiene un precio. O las esculturas de el gran Michelangelo Buonarroti no tienen un precio. O sea, tangente, no lo tienen. Es un precio altísimo, ¿ya? Y así podemos enunciar. En la colección acá del Museo Marte está la colección nacional de la primera mitad del siglo XX. Ahí hay piezas invaluables, como por decir de René Villacorta, de Don Valero Lecha, de Francisco Wenceslao Cisneros, que es el primer pintor que se conoce académicamente en El Salvador. Él fue becado a finales del siglo XIX por el presidente, si no estoy mal, presidente Saldívar. Lo mandaron para Francia y él allá se hizo un reconocido retratista. Luego lo mandan para Cuba. Ahí él es profesor de artes en la Escuela de Cuba, Nacional de Cuba. Nunca vuelve a El Salvador, pero sí hay 1 o 2 retratos, creo, acá en El Salvador, en el Museo Marte, de Francisco Wenceslao Cisneros. Entonces, son precios invaluables. ¿Por qué? Porque son historia, tiempo, la conservación está muy bien. Entonces, hay muchos elementos como para poder poner un precio. Ok. Ya después de haber tocado un poco sobre la economía de esto, del arte, porque son cosas como usted dice, tienen muchos factores para poder lograr entender por qué el precio. Y a veces los precios son, o se ve, como se miraba el arte anteriormente, que los Velázquez los tenían los reyes ahí en los castillos y no eran para el público. ¿Cree usted un poco de que el arte sigue teniendo esa línea? De que solo los mayores pudientes económicamente hablando del mundo tienen acceso al arte, así como fue antes con las monarquías? Sí y no. Esta no es una respuesta académica. Sí y no. Sí, porque lamentablemente un retrato al óleo es mucho más caro que una fotografía. La fotografía, a mediados del siglo XIX, por los hermanos Daguerre, y se convirtieron en los daguerrotipos, ya. Entonces bajó la notoriedad de los retratos, de las escenas, porque los hermanos Daguerre y otros más, como Kodak, como Eastman y muchos otros que ahora son marcas de cámaras, empezaron a hacer los experimentos para hacer la fotografía. Entonces, decayó. Entonces, alguien asalariado de aquel entonces ya podía tener un retrato de él, pero fotográfico. Siempre habían imperfecciones, siempre habían, porque eran en placas y luego las metían en líquidos apropiados, no recuerdo los nombres, y se colgaban y hacían en cuarto oscuro, etc. Entonces, sí decayó. Entonces, la monarquía o la gente pudiente, pues ya no le interesaba tanto un retrato pictórico, sino que quería un retrato fotográfico. Digital. Entonces,
exacto, digital. Bueno, no era digital en aquel entonces, pero... Otra pero técnica. Sí, otra técnica. Entonces, por un lado. Por el otro, lamentablemente, y digo lamentablemente porque así es, los insumos para un retrato, pues no son baratos, porque va desde el bastidor, el lienzo que se convierte en una camba, o lienzo, pues en español, camba, lienzo, eh, o el soporte, llamémoslo, el soporte, luego su imprimatura, luego su bocetaje, luego es un proceso un poco más largo que una fotografía, por lo tanto, mucho más caro. Y como todo lo hecho a mano, casi siempre es más caro, casi siempre, por no decir siempre, es más caro. Entonces, en aquel entonces sucedió eso. Hoy en día, como que ha vuelto lo contrario. Ahora cualquiera puede tener una fotografía de los tamaños, de los colores, de los estilos que se quiera. Entonces, como que ha vuelto una nueva ¿Tendencia? tendencia, gracias. Ahora yo quiero un retrato familiar. Yo he hecho retratos familiares. Yo quiero retratarme así a lo Bonaparte, así. Y hay códigos. Cuando un caballero, por ejemplo, llevaba un bastón en su mano, eso es símbolo de poder. Eso es símbolo de soberanía, de autoridad. O cuando enseñaban la mano o no, eso tiene un costo extra. Cuando a las mujeres se les veía los pies, eso era un costo extra. Aparte que es difícil pintar manos y pies, no sé por qué es tan difícil, pero es difícil. Eso tenía un costo extra. Por ejemplo, con mano al pecho o mano con bastón, por decirle, costaría 400 ducados. Estoy hablando en el tiempo antiguo. Pero con la mano vista, 500 ducados. Por decir ahora, una mano vista, $500. Sin mano, $400. Por decir un dato aproximado. Entonces, ¿es caro? Depende. Depende. Yo conozco compañeros, yo conozco colegas que su trabajo es exquisito y sus costos son altos. También hay otros que son promedio para nuestro clima, para nuestros salarios latinoamericanos. Y que si es elitista, no. El arte para mí es de la gente culta, porque hay gente muy sencilla que me ha encargado pinturas. Hay gente muy sencilla que me ha encargado el retrato de mamá, el retrato de papá. Entonces no quiere decir lo económico, quiere decir las buenas costumbres con los que él ha crecido, con lo que a ella la educaron. Entonces hubo un caso muy lindo para mí. Vino una señora muy sencilla, y me dice, disculpe, yo no puedo pagar lo que usted pinta. No sé si me sentí mal o bien. Le dije, ¿cómo por qué? Porque dicen que usted es un poco caro. Ya quisiera yo que mis pinturas fueran caras. Y me dice, pero ¿sabe qué? Yo quiero un retrato de mi niña, o niño, creo que era niño, que había fallecido. ¿Cuánto me puede costar? Y ya le digo yo las medidas aproximadas de un retrato, que son más o menos como hay como 2 o 3 estándar, de 40 por 50 centímetros o de 18 por 24 pulgadas, más o menos, para los que estamos en otra sintonía. 18 por 24 pulgadas. Ese es el tamaño estándar. Yo le digo, pues le va a costar tanto. Y me dice, muy bien. Se saca su cartera, muy sencilla ella, y me dice, le voy a dejar el primer abono. Empieza, ¿le puedo pagar así? Yo le dije, sí, claro, no hay problema. Me llenó tanta la satisfacción de ver a una gente sencilla, no que quería un trabajo mío, no, quería un retrato pintado al óleo de su hijo, de su familiar que ya no estaba con ella. Entonces, ¿qué es elitista? No, yo conozco también, con el respeto, yo conozco a mucha gente pudiente que no, que es como ver para otro lado. No les interesa el arte, no todos, obviamente, pero yo conozco personajes que tienen mucho poder adquisitivo y no les importa el arte, no quieren tener un retrato, no quieren tener un óleo, un paisaje. No, ¿por qué? Porque no, ellos prefieren gastar en otras cosas. Pero es el nivel académico o el nivel educativo, mejor dicho, no académico, porque la universidad no pasa por uno
o uno no pasa por una universidad, dependerá, ¿de acuerdo? Como dice mi mamá, la letra no quita tontera, ¿ya? Sí. Entonces, sí, es muy fundamental cómo nos han criado, porque hay gente muy sencilla que todavía se descubre, y hay otros que están comiendo con la gorra, y hay otros que entran a la casa y no se descubren, y hay otros peores. Entonces, yo creo que la educación es fundamental para entender el arte. Maestro Ricardo, tú me mandaste muchas de tus obras. Yo escogí 3 por el tiempo y todo. Y yo quisiera que nos explicaras cuál es el mensaje que tú quieres transmitir con esto o una anécdota que tú tienes acerca de esas obras. Quiero empezar con una que se llama Compromiso y Decepción. Sí, esa fue de la colección que se presentó para el COVID-19. Se llamó No solo de amor se pinta también de tristeza, de ansiedad, de desesperación, de encierro, de muchas cosas que muchos vivimos, muchos más que otros. Entonces esa es una obra de 60 por 80 centímetros, donde es una bella mujer que hace un compromiso y está desnuda, porque el compromiso debe hacerse así, desnudo, viendo a los ojos, estrechando la mano, no siempre firmando un documento cuando hay una palabra. Entonces ella está brindando nomás con unos guantes de seda negros, pero está desnuda. Tiene sus ojos ligeramente rasgados, vendados, porque ella se echa para atrás del compromiso. No sabemos qué tipo de compromiso puede ser. No brindó, no firmó. ¿Y por qué está en un espacio inerte? Porque así estábamos en ese momento. Ella se comprometió, puede ser a un negocio, a casarse, a firmar un contrato, etcétera, pero ya no lo hizo, ya no lo llevó a cabo. Entonces también hay una ligera especie como de fragmento de oro donde se desgarra, porque también en los compromisos hay un emolumento, hay un pago, entonces tampoco se llevó a cabo. Entonces esa energía que ella presenta avergonzada, acurrucada, porque ya no cumplió con su palabra, me encantó porque se vivió como viví el compromiso la sensación de ansiedad del encierro, como se sintió también la soledad. Entonces, hay un compromiso donde este personaje, que puede ser en este caso una mujer, pero puede ser cualquiera. Puedo ser yo, puede ser usted, puede ser cualquiera. Entonces, no cumple el compromiso y está inerte porque no hay una solvencia moral. Es lo terrible cuando no estamos solventes moralmente. Entonces se convierte en una obra emblemática. El comprador, estando en California, me dice, yo quiero esa obra, me siento identificado con esa obra y la quiero. Entonces se vendió. Repito, puede ser cualquier persona que hace un pronunciamiento y luego no lo cumple. Entonces ese es en sí compromiso y decepción. Transición cultural, que es otra de las obras que yo tengo aquí tuyas. Transición cultural, de igual manera, mide 60 por 80 centímetros. Es un óleo sobre lienzo con texturas y es un tema muy especial porque se presentó en la última colección que hicimos en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Fueron 20 obras y esa representa un inmigrante. El barco puede ser cualquier persona que sale del país o que viene al país o a nuestra tierra. El mar es el destino incierto. Va a una tierra que no conoce, una luna fragmentada porque la vida lo fragmentó y tuvo que decidir alejarse de su gente, de su terruño, con un atardecer así un tanto nebuloso. El árbol significa las raíces paternas, las raíces de hermandad, las raíces de nuestra cultura, que están cimentadas en la tierra que deja o la tierra que va a ver, porque el barco está en oscuro, entonces no se distingue si va o si viene. Sí. ¿Ya?
está retratado como un bergantín o puede ser un transatlántico, pero el barco somos nosotros. El barco es el ser humano que quiere navegar y conocer y asirse de otro puerto. Entonces, el árbol está arraizado muy fuerte porque nuestras raíces culturales, nuestras raíces paternales o históricas deben de estar muy fuertes para con nosotros. Y hay un espacio en las ramas que está endeble, está muy triste porque al partir perdió algo, en este caso hojas, rama, vida, pero hay un espacio donde se niega a morir, entonces siempre estará ahí latente la savia de la vida. La tierra está ligeramente árida porque pues así va o así lo deja. Y es muy interesante porque la transición cultural es la que vamos a recibir fuera o la que nos pueden traer y hacer unas alianzas para que seamos mejores. Entonces, así con un gran esbozo, esa es transición cultural. Y esta es la última que me gustó porque la vi un poco diferente a las demás, porque las dos anteriores, como lo pudieron ver los amigos aquí en YouTube, son coloridas. Pero esta es en blanco y negro. Se llama Ferdinando. ¿Así? Ferdinando, sí, Ferdinando. Que yo lo tengo con N aquí escrito, pero es Ferdinando. Sí. Ok. Ferdinando, sí. Es un lienzo grande, ese es más grande, mide 1 metro por 1,20 y pues está con pátinas de bronce, con pátinas en claroscuro, con un fondo craquelado, óleo y acrílico, con texturas. La historia de Ferdinando es bien bonita, se remonta a los años 40 cuando el gran Walt Disney hace la caricatura de Ferdinando, el toro que no quiere combatir en las plazas, sino que quiere oler flores porque él es un toro bonito, fuerte, pero bonito y pasivo. Él es pacífico. Entonces, la trama de la caricatura fue un éxito en los años 40, 50, y luego en los años 2000 lo retoma nuevamente Pixar, con Walt Disney creo, o solo Pixar, y recrean Ferdinando, ya de una manera digital. La misma historia. El toro grande, el toro de Lidia, que no quiere pelear, que él ama las flores y él quiere ser un toro pasivo. ¿Por qué lo retomo yo? Porque en lo personal a mí me gusta la fiesta brava, la tauromaquia. A muchos no les gusta. En lo personal tampoco cuando hay sangre. Entonces van a decir, Ricardo, ¿y cómo es que le gusta la tauromaquia? Y dice que no, porque me encanta la elegancia y el valor del torero, del gran Luis Miguel Dominguín, del gran Manolete y de muchos otros que han hecho historia en las plazas de toros. Lamentablemente termina sangrando la tarde, ya sea para ellos o para el toro. Qué bueno cuando es para ellos, porque ellos se lo han buscado, el toro no. Sí. En lo personal soy amante de los caballos y de los toros. Me encantan los toros y los perros, Rottweiler en especial, grandotes, fuertes. Entonces, retomo la colección, pero con un punto específico, donde en las 20 pinturas no iba a haber sangre. Y no hay sangre en ninguna pintura. Solo está la elegancia, la valentía y la gallardía del toro. Por eso Ferdinando está muy gallardo, está muy emblemático. Mi hijo menor se llama Fernando. Yo desde pequeño siempre le dije que él era como un toro, fuerte, callado, pero fuerte, decidido. Él tiene una palabra muy fuerte cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Entonces quise representarlo como un toro. Esa colección se presentó en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de Guatemala, Miguel Ángel Asturias. Fue un éxito. Me recibieron con vítores y para mí fue muy espectacular porque yo nunca había expuesto en la ciudad capital de Guatemala y fue un éxito. Fueron 20 obras y Ferdinando fue la principal. La colección se llamó Fiesta Brava. Entonces, repito, me encantan los toros, pero no sangrando. Me encantaría que las leyes prohibieran la sangre, que solamente se viera el espectáculo taurino, lucirla a los caballos, lucir a los toros, lucir a los toreros, pero sin sangre.
que los premios fueran a quien pueda esquivarlo con mayor elegancia, a quien pueda ser más galante, porque ya no estamos para que haya más sangre en el mundo, ya no estamos para que haya más sangre, suficiente con las historias que tenemos allá en Oriente Medio. Eso ya no debería de existir en el siglo XXI. Sangre, no, 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 solo para donar y ayudarle a alguien. Ahí sí tiene que haber sangre y mucha sangre, pero para donar a gente buena. Entonces, la pintura Ferdinando es la única que está en casa, porque mi hijo menor me dijo, padre, esa quiero que sea mía, esa no se puede vender. Yo le dije, pues es tuya, es un honor, porque hay muchos hijos, muchos familiares, muchos amigos que no comparten la afición de papá, de mamá o del hermano, y pues en cambio en mi casa no, en mi casa respetan lo que hago. Mis hijos no se dedican al arte, pero van conllevados porque desde pequeñitos estuvieron conmigo en museos, estuvieron conmigo en teatros, estuvieron conmigo en galerías, estuvieron conmigo en actividades donde creeré yo que la semillita se quedó. Entonces, son amantes de la música clásica, de la historia, de las antigüedades. Entonces, Entonces, Ferdinando, terminando la ligera presentación de la obra, es en honor a mi hijo. Así he pintado en honor a mi hijo Alejandro, a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa y a la gente que yo amo, a la gente que yo quiero también los retrato de una u otra manera, porque hay que dejar una deferencia pictórica en este caso. También he escrito a muchos amigos que ya no están en mi segundo libro que se llama Pintando Historias. Allí va un poco de mi infancia, madurez y adultez en el arte. Entonces, me gusta retratar gráfica y me gusta retratar pictóricamente, porque como yo siempre digo, me gusta pintar en mis escritos y escribir en mis lienzos. Entonces, casi siempre hay una sinergia de esta locura que yo vivo a diario para compartirla con gente como ustedes, Miguel. Hemos hablado siempre de historia del arte y nuestros temas puntuales son estos personajes: Van Gogh, Rivera, Kahlo, Velázquez, Dalí, Valero Lecha, Camilo Minero. Esos son nuestros referentes en la plática. Y hacemos un pequeño juego siempre. Digo, ok, vamos a regalar un juego de óleos, vamos a regalar una paleta, vamos a regalar una gabacha, un juego de lápices. ¿Quién hizo qué tal pintura? Entonces ahí estamos involucrando la historia del arte. ¿En qué fecha? ¿Cuánto mide tal pintura? ¿Cuánto miden las meninas? ¿En qué año se hizo? Entonces, eso es en sí 4 de muchísimos artistas que uno copia, que uno respeta y que uno quisiera poder viajar en el tiempo y decir, quisiera estar platicando con estos grandes y que me dijeran cómo hizo esto o cómo hizo lo otro. O quizás me pondría también a llorar en su vida tan triste en ese momento y no creyeran lo que 50, 100 años después o 100, 200 años después iba a ser su trabajo. Entonces, 3 grandes que se convirtieron en 4, pero pueden ser 400 grandes en esta plática de arte. Para repetirlos los 4 así puntualmente para que la gente que esté interesada en buscarlos, ¿puede repetirlos por favor? ¿El top 4? Con todo gusto. Sería Amadeo Modigliani, el italiano Amadeo Modigliani, el español, el greco Domenico Theotokopoulos, dijimos el holandés Vincent van Gogh, el loco de la barba roja, y el italiano Miguel Ángel Buonarroti. Que amigos, para que ustedes sepan, entre otros. Ese es un limitado top de los muchos pintores que pueden haber allá afuera, que han significado algo importante en esa historia del arte, ¿no? Porque pues podríamos hablar puntualmente, y yo por eso quisiera y se lo digo, está invitado para cuando tengamos otro episodio para poder hablar puntualmente sobre historia del arte. Esto puede un poco más o menos en una entrevista hacia el maestro Ricardo Saz, pero para toda la gente que quiera una historia del arte, o sea, que él nos la pueda dar y transmitir a un idioma, a un lenguaje un poco más digerible, atractivo, para que nosotros vayamos a la lectura de esta historia, sería súper un honor para mí, para que podamos hacer ese episodio, maestro.
Con todo gusto. Antes de despedir el podcast, yo quisiera que usted nos contara, más que nos contara, que nos dijera cómo podemos encontrarlo a usted, cómo pueden los diferentes padres de familia o los diferentes jóvenes que tienen esa espinita de arte, cómo pueden llegar a Ricardo Saz. Sí, pues qué lindo lo que ha dicho. Pues estoy acá en mi natal Chalchuapa, en El Salvador, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y no sé cuáles más existen, ahí estoy, como ricardo.saz o Taller Estudio Arte en las Manos. Ahí está la información de nuestros horarios, el trabajo de los chicos, videos de presentaciones, procesos creativos, y estamos abiertos de lunes a lunes, las 24 horas del día, porque el arte es algo que se lleva en la sangre, entonces no podemos esquivarnos. Las 24 horas del día, los 350 días del año, y pues para mí será un honor que venga alguien, que me escriba alguien, obviamente también que diga si no le gustó la plática, si dijo algo, mire, eso no es así, pues me encantará, porque también se aprende, ya no tengo yo la última palabra, pero sí he estado con gente muy intelectual, entonces he querido aprender y copiar de ellos, pero estamos abiertos también a cualquier sugerencia, a cualquier corrección que haya dicho o que no haya dicho. Y pues aquí estamos en la avenida 2 de Abril, céntrico, en Chalchuapa, y será un honor poder recibirlos y decir, Ricardo, yo lo vi, Ricardo, yo lo escuché y me encantaría platicar o tomar clase o hacer un encargo o una pieza antigua de restauración. Entonces, estoy con las puertas abiertas y me siento muy honrado, Miguel, que desde tan lejos haya tenido la elegancia de invitarme, de contactar a mi familia, de hablar muy bien de mis hijos, y pues para mí es un honor poderlo contar de ahora en adelante como un amigo más, porque de eso se trata, ir caminando, ir sembrando más árboles, ir sembrando más amistades y no dejando cruces atrás nuestras, no, eso jamás, ir sembrando más árboles y que haya una hermandad de distancia, hermandad de colores, hermandad de conocimientos, y que su podcast, que su emprendedurismo cada día sea más fuerte, que lleguen más invitados intelectuales, artistas, políticos, deportistas, gente de bien, para que El Salvador, Canadá y la gente que lo vea a través de las redes sociales en el mundo entero, pues vea que hay un salvadoreño luchando, que hay un emprendedor queriendo hacer las cosas bien para sacar el nombre de su familia y el suyo propio adelante, porque eso es lo que es El Salvador, eso es lo que somos, gente buena. Así que yo le deseo lo mejor de lo mejor, muchísimos éxitos y estoy a las puertas abiertas. Muchas gracias, maestro Ricardo. Antes de despedirlo, yo siempre tengo esta pregunta para todos los invitados, que yo quisiera de que nosotros siempre los jóvenes nunca sabemos quizás qué ver, o cuando nosotros nos reunimos no sabemos qué película ver, o cualquier cosa. Yo quisiera que usted, ya con todo su bagaje, experiencia, quizás nos pueda recomendar un libro, si es que no tiene alguna película, pero si nos puede recomendar una película para que esas personas que no saben qué ver cuando se reúnen, sería súper importante para nosotros. Qué lindo eso, sí. Repito, hay muchísimas también, Sí. pero creería que si quieren reunirse en hermandad, con las novias, las esposas, los compañeros, los vecinos, una película muy memorable, una película muy entrañable, una película con mucho honor, con mucha historia que se puede dar en esa época que se dio y se puede dar en el siglo XXI, es El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, padre. El Conde de Montecristo la podemos encontrar en cualquier plataforma. El libro es mucho más exquisito, mucho más rico. Por decir un nombre de una película. Otra que puede ser muy coloquial, así muy llena de magia, llena de energía positiva, se me hace que pudiera ser La Sociedad de los Poetas Muertos, que platicamos ayer, con Robin Williams, el desaparecido Robin Williams. Y en literatura, pues existen muchísimas, pero yo siempre lo comparto con mis alumnos, con mis hijos,
y dice, pero es que es muy larga y muy aburrida y no la entiendo. Pero es genial que son el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Mucha gente dice, es que está haciendo una quijotada, pero no saben por qué. Es que este es un Quijote, pero no saben por qué. Hay canciones, hay películas, hay bares, hay bebidas, hay muchos Quijotes, pero no saben qué. Y así muy rápido, para el que no sepa qué es un Quijote o por qué dice, es que él es un Quijote, un soñador. El Quijote es un hombre que está adelantado o atrasado a su tiempo. Muchos lo creen loco porque él quiere arreglar el mundo. Su eslogan principal es combatir entuertos, rescatar viudas y huérfanos. Entuerto es como un duelo. Entonces él anda combatiendo y rescatando el honor de una doncella. Se oye un tanto ridículo, me dijo un día alguien, pero es así. Necesitamos defender el honor, no de una doncella, el honor de mi apellido, de su apellido, de mi país, de mi gente. Ese es un honor porque se pierde. No somos puntuales ya, no somos leales. Entonces, eso tiene mucho que ver la logística o la ilusión de Don Quijote de la Mancha a la par de su fiel escudero Sancho Panza. Entonces, está un poco grueso, pero cuando se empapan de esa literatura, se puede entender más muchas visiones de la vida. Mucha gente intelectual dice que hay dos libros muy leídos en la historia. El primero es la Biblia y el segundo es Don Quijote de la Mancha. Así de fácil. Muchas gracias de verdad, Ricardo, el maestro Ricardo que estuvo con nosotros a lo largo de esta entrevista. De verdad para mí fue un honor haber hablado contigo porque me empapé de muchas cosas de que yo tenía dudas y que mucha gente tenía dudas y como lo digo aquí en el podcast, nosotros es un podcast donde no sabemos nada, pero aprendemos de todo. Porque la verdad Bravo. los diferentes tipos de invitados que yo quiero traer al podcast son esos tipos de personas que son referentes en un área que nosotros quizás pensamos que en El Salvador no hay. Pero aquí fue un honor de verdad y pueden encontrar al maestro Ricardo en sus redes sociales como él ya lo comentó y también en su taller en Chalchuapa de taller estudio arte en las manos, ¿no? Exactamente. Así que Un gusto. muchas gracias Ricardo y Cherada, gracias por haber visto este episodio, de verdad muchas gracias y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Hasta la próxima.